Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios, versículo 15 y 26 al 33. Jehová aborrece los planes de los perversos, le agradan las palabras de los sinceros. Quien codicia en exceso arruina su casa, quien rechaza el soborno vivirá. El corazón del justo medita sus respuestas, la boca del malvado esparce maldades. Jehová se aleja del malvado y escucha la plegaria del justo. Mirada radiante alegra el corazón. Buena noticia fortalece los huesos. Oído que escucha la represión saludable. Tendrá un lugar entre los sabios. Quien rechaza la educación se desprecia a sí mismo. Quien escucha la represión adquiere cordura. El temor de Jehová es escuela de sabiduría. La humildad precede a la fama. Bienvenidos al episodio número 492. Este es el día 31 de este mes. Acabamos el año. Y no acabamos el año exactamente como quisimos, pero acomodamos un poco las cosas. Les dejo con la última parte del artículo de Verónica, Conciencia del tiempo y experiencias temporales. Y claro, es un estudio acerca de los límites explicativos de las lecciones fenomenológicas de la conciencia interna del tiempo en Edmund Husserl, que es bastante interesante. Y bien, nos vemos en el próximo año. Pensé todos, conozcanse a sí mismos, pregúntense qué debo cambiar, qué debo mejorar. Hagan esta lista. Mira, les comparto una lista de 3 preguntas importantes. La primera pregunta, haz un cuadro, ¿no? Con 3 líneas verticales. En la primera casilla pones ¿qué deseo experimentar? ¿Qué deseo experimentar? Entonces te pongo esa pregunta, ¿no? Y responde todos los deseos posibles, todo lo que quieras experimentar. Por ejemplo, yo puse quiero viajar y conocer sitios inimaginables. Entonces, ¿qué experiencias tú quieres lograr? La segunda pregunta es ¿cómo debo crecer? ¿Cómo debo crecer? Y está relacionado con la primera pregunta. Por ejemplo, si en este caso yo puse quiero viajar y conocer sitios inimaginables, tengo que tener una economía sólida y aprender muchos idiomas. Entonces, esa es la segunda lista en ese segundo espacio, que es cómo debo crecer. Y el tercer espacio es cómo vas a contribuir al mundo. O sea, qué significado vas a dejar. Entonces aquí yo puse compartiendo mi conocimiento sin miedo, dando buenos consejos, inspirando gente y claro, compartiendo los viajes. Entonces, esta lista es muy importante. Si aún no lo has hecho o estás pensando hacerlo, no lo esperes más y agarra un papel cualquiera y pon 3 líneas verticales y arriba pon la pregunta que debo experimentar y ponla como experiencias. En la segunda línea pon cómo debo crecer, abajo pones crecimiento y en la tercera fila pones cómo vas a contribuir al mundo y en esa columna pones significado y vas respondiendo. Y nada, gracias por escuchar el día de hoy el episodio. Te dejo con el audio del artículo, que es bastante interesante, y nos vemos el próximo año. Cuídense todos, felices fiestas, muchas bendiciones, mucho luz. Hasta el día de mañana del próximo. Cuídense.
Cuando finaliza la duración del objeto, todas las fases son modificaciones de la hora. No hay un darse actual, sino pasado. Comienza entonces la serie de modos decursivos que ya no tienen ninguna hora, ninguno de esta duración. La duración ya no es actual sino pasada, y en constante hundimiento a una mayor hondura de pasado. 41. En este momento, todo el trecho de fases que constituyen a ese objeto temporal están en el pasado, y desplazándose en él cada vez más lejos de la actualidad. Esta distancia cada vez mayor es la consecuencia de la producción continua de nuevos ahoras, que intencionarán, en este caso, otros objetos. Ahora bien, se llama protoimpresión a la fase ahora de la conciencia y retención a la fase modificada, a la fase de pasado. Entonces, cada ahora sufre la ley de la modificación. Muda en retención de retención y ello de manera incesante. 42. Husserl propone que este carácter ininterrumpido de la modificación, entendido en términos de caída, puede concluir en una desaparición, pues de la mano de la modificación corre un debilitamiento progresivo que acaba en la inadvertencia. 43. ¿Pero qué es lo que se debilita? La retención es un modo de la conciencia. No es el sonido sentido, sino una modificación intencional del sentir del sonido. Retenidos se conservan tanto un aspecto noético como uno noemático, sin implicar esto, no obstante, que se mantenga en sí mismo un contenido. No hay contenidos de pasado, contenidos retencionales o fantasmas. Lo que hay en la retención es un momento de sonido. Dicho momento no debe tampoco ser entendido como una imagen o algún otro tipo de representación del momento impresional. La retención es, al igual que la protoimpresión, un darse originario, pero en este caso un darse originario de pasado. Es el modo según el cual el pasado se da originariamente, el modo según el cual intuimos el pasado. Según esto, la retención se define como una modificación intencional de la presentación originaria, que se concibe como una intuición de pasado. En este sentido, si bien la modificación retencional en términos de debilitamiento puede conducir a pensar en una sensación que se va hundiendo, lo correcto es afirmar que lo que decae es un fenómeno de la conciencia. La retención del sentir el sonido. 4.2. Modificación y afección. Señalamos ya en qué consiste la homogeneidad del proceso retencional, la constancia en el hundimiento hacia el pasado. En la medida en que atañe a todas las fases de la conciencia, de igual modo, este proceso es rígido. Junto a esta caracterización que piensa el tiempo en términos de distancias, desplazamientos y hundimientos, surgió otra nota, el debilitamiento. La modificación retencional entraña una pérdida de distinción, por eso las retenciones terminan por desaparecer. Husserl hablará más adelante de un todo de pasado indistinto y contraído, que describirá, como vimos en los análisis de Warren y de Rodemeyer, a través de metáforas como la del sueño, la noche oscura o la muerte. Estas descripciones tienen lugar en el marco de los estudios sobre la asociación. Sin embargo, en un apéndice de las lecciones se preanuncian algunos temas relativos a esta cuestión. Encontramos allí la 269 noción de intensidad para pensar la modificación que ocurre durante el proceso de modificación retencional. No se dice que la intención se aleja, sino que decae. La modificación continua de las retenciones se piensa como un cambio de intensidad, de incremento de modificación. En este sentido, la transición entre las fases de la conciencia está mediada cualitativamente y a la vez temporalmente. 45. Esta idea de lo intenso o de lo cualitativo en general puede ser un indicio que anticipe lo que será desarrollado en los análisis en términos de afección. En esos textos recurre Husserl también, aunque en otro sentido, a la noción de intensidad. Con la modificación de la protoimpresión en retención se produce una pérdida de intensidad. Si la protoimpresión es la fuente de ella, la intensidad de las retenciones más distantes tenderá a cero. Esta noción de intensidad está asociada al concepto de fuerza afectante. Ya nos referimos a esto y al rol que cumplía en la modificación retencional. Básicamente lo que se sostiene es que con la distancia a la hora actual, las retenciones van perdiendo capacidad de afectar, de captar la atención del yo. El debilitamiento progresivo de las retenciones tiene así como consecuencia una pérdida de la capacidad de captar la atención. Este proceso, si bien tiene un final pensable, donde la fuerza afectante es igual a cero, no es, según Husserl, irreversible. Todo aquello que se dio a la conciencia tiene por principio la capacidad de ser recordado.
la modificación retencional pensada ahora en términos afectantes consiste también en un proceso homogéneo. A mayor distancia de la hora, menos capacidad de afectar tiene lo pasado. Entonces, ¿cómo explicamos las discontinuidades en nuestra relación con el pasado? Evidentemente no lo haremos a partir de la modificación retencional, ya que tanto en términos puramente temporales como en clave asociativa supone un procedimiento rígido. Sin embargo, sí será posible de ser interpretada en el marco de una fenomenología de la asociación. Sobre el esquema rígido de las lecciones ejerce su capacidad la síntesis de asociación. En el presente, la protoasociación opera en la conformación de unidades preobjetivas. Esto es, sintetiza el material hilético y constituye las unidades que serán condición de posibilidad de la objetividad. En el horizonte de pasado, la evocación despierta experiencias pasadas retenidas en relación con lo dado en el presente. Por último, en el horizonte de futuro, se predelinea la experiencia por venir, a partir de lo sido. Según esto, si buscamos explicitar qué posibilita nuestra relación con el pasado, debemos comprender cómo opera la evocación. 4.3. Lo presente recuerda lo pasado. En los análisis, Husserl caracteriza a la conciencia perceptiva como una conciencia evocadora, 46. Al afirmar que lo presente recuerda lo pasado, 47, sostiene que lo que se da a la percepción está enlazado con la experiencia pasada y el pasado se presenta como un todo de recuerdos fusionados. Haciendo alusión a Aristóteles, distingue entre lo primero en sí y lo primero para mí, 48. El recuerdo, lo primero en el conocimiento, nos indica que hay una relación entre el presente y el pasado. La posibilidad de recordar, de traer algo del pasado al presente, muestra que efectivamente existe una relación entre el presente y el pasado. Sin embargo, retrocediendo en el análisis hacia lo primero en sí, una síntesis pasiva que opera en el presente viviente, encontramos que hay una relación que está antes de la actividad del recuerdo y es su condición de posibilidad. La evocación es aquello que tiende los lazos del presente al pasado. Es un proceso que se expresa en 3 grados. El primero, la evocación afectante sistemática, posibilita la estructura del presente viviente. Esto es, si la fenomenología es genética, aún en el presente viviente debemos encontrar aquello que establece los nexos con el pasado. El segundo, la evocación retroirradiante, que irradia la fuerza afectante de la protoimpresión sobre lo retenido, permite la propagación de la afección. El tercero es la rememoración, cuando lo retenido adquiere la fuerza suficiente y es presentificado en un recuerdo. Ahora bien, de lo dicho podemos extraer algunas cuestiones relativas a nuestro problema. Por una parte, si bien la modificación retencional no termina de explicar nuestra relación con el pasado, es condición de posibilidad de ella. En primer lugar, es condición necesaria para el recuerdo. Para que algo sea recordado, debe haber sido retenido. En segundo lugar, la inalterabilidad del orden del flujo en continua modificación permite mantener las relaciones que establecen los eslabones de la corriente de conciencia. Esto implica que, aun en el pasado, se sostienen las relaciones de antes y después entre las experiencias. Cuando recuerdo, puedo recorrer los horizontes de lo recordado y encontrar otras experiencias pasadas vinculadas entre sí, tal como fueron vividas. Por otra parte, la función de la retención resulta insuficiente para dar cuenta completamente de la posibilidad del recuerdo. El carácter rígido de la modificación y la homogeneidad del hundimiento parecen contradecir la experiencia concreta. Aquí aparece la función de la asociación. Sobre la rigidez establecida por la síntesis temporal, esta síntesis permite pensar la discontinuidad relativa a la relación con el pasado. En la medida en que lo que motiva el recuerdo es la evocación que asocia el presente con el pasado y le transmite la fuerza afectante necesaria, se puede concebir cómo es posible una relación más directa con aquello más lejano y un vínculo más difícil de concretar con aquello más cercano. Esto es, en términos asociativos, la distancia al presente no es un obstáculo. La conciencia evoca aquello que le resulta relativo y semejante a la experiencia actual, sin importar si se dio antes o después. Ahora bien, para finalizar, queremos destacar que esta descripción de nuestra experiencia temporal constituye una complementación del estudio de las lecciones, ya que las estructuras allí desarrolladas se consideran condición necesaria de nuestra explicación. Dichas estructuras permanecen,
y sobre ellas se asientan otras operaciones que permiten una ampliación de la descripción de la experiencia temporal. Un paso adelante en esa ampliación creemos haber dado aquí en las consideraciones relativas a la fenomenología del recuerdo. 5. Conclusión. A lo largo de este trabajo fuimos recorriendo algunas lecturas de la teoría husserliana del tiempo, seleccionadas a partir de un motivo común: el hecho de presentar ciertos fenómenos relativos a la temporalidad que no podían ser explicados meramente con el esquema propuesto por Husserl en las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. De un modo u otro, todas las interpretaciones trabajadas implicaban este problema. Junto con esto, vimos también los modos de resolución que habían planteado los distintos autores. Desde la limitación al esquema de las lecciones para ciertos fenómenos temporales propuesto por Micali, hasta la complementación con los estudios genéticos asumida por Rodemeyer y de Warren. Se nos podría criticar que estos autores no trabajan exactamente los mismos temas. Es cierto. Nuestra idea fue, sin embargo, agruparlos no solo desde un punto de vista temático, sino también desde una perspectiva metodológica. Esto es, mostrar cuál es el modo de resolver problemas en el marco de la fenomenología del tiempo que nos parece más eficaz y enriquecedor. En este contexto, decidimos, por último, introducir nuestra propia lectura de un fenómeno problemático. Creemos que una complementación entre la síntesis temporal y la síntesis de asociación puede servir para explicar tanto el fenómeno propuesto como otros que involucren la temporalidad de un sujeto concebido desde un punto de vista genético.